Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy día y vamos a ver la corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Les voy a compartir pantalla para que podamos ver la clase. Ya. Bien, primero que nada, la corriente eléctrica ya sabemos que es el movimiento de electrones eh, por un conductor. Ahora, ¿por qué se mueven esos electrones? Porque hay una cosa que se llama fuerza electromotriz, que es un nombre en realidad histórico, pero esa fuerza electromotriz es la que es responsable del movimiento de los electrones. La fuerza electromotriz es la diferencia de potencial que hay en el conductor eh, o en el circuito. Fuerza electromotriz es un poco un nombre histórico porque tiene que ver con cómo se originó todo esto en otros tiempos. ¿Cuáles son las fuerzas electromotrices o las fuentes de voltaje o las fuentes de diferencia de potencial? A estas se le conoce como baterías o fuentes de poder o generadores eléctricos. Cualquiera de esas son fuerzas electromotrices o fuentes de diferencia de potencial, que generan un voltaje y ese voltaje a su vez es el que genera la corriente. Ya, entonces una fuerza electromotriz, en particular una batería, tiene lo que se llama un voltaje máximo. Una cosa muy importante de las fuerzas electromotrices o de las baterías. Una característica que es la que define qué es lo que son las baterías o las fuentes de poder, es que mantienen un voltaje constante, por lo menos las perfectas, las imperfectas no. Entonces, una fuente de poder tiene una fuente de voltaje constante y es capaz de entregar toda la corriente que se necesite, ¿ya? ¿Cuál es esa corriente? Esa corriente la determina el sistema o el circuito. Si cambia el circuito, va a cambiar la corriente. Pero la fuerza o la batería es capaz de entregar toda la corriente que se necesite. Y a un voltaje constante. Esas son las características que definen lo que es una fuente de voltaje. Pero como la perfección no existe, nosotros somos bastante imperfectos. De hecho, el único perfecto es Dios. Pero las fuentes de poder no son perfectas. Por lo tanto, siempre tienen una caída de potencial que es debida a la resistencia interna. Como internamente las baterías tienen un cierto circuito, o en el caso de las baterías tienen ¿cómo se llama? Electrolitos. Esos electrolitos ejercen una resistencia y esa resistencia genera una caída de potencial. Si vemos el circuito que está aquí en la figura, tenemos una fuente que no es perfecta, que está dada por esta epsilon que está aquí, más esta resistencia. Entonces, la batería es lo que está encerrado aquí en líneas punteadas. Esa batería la vamos a suponer que está formada por una batería ideal y una resistencia interna. ¿Qué pasa con la batería ideal? La batería ideal es la que les dije recién. Tiene voltaje que es absolutamente constante y puede entregar toda la corriente que se necesite. Pero esa fuente ideal en realidad es la batería en realidad es una fuente no constante, una fuente ideal más una resistencia. ¿Qué pasa si conectamos todo este circuito a una resistencia? Como está aquí en D y C. Si tenemos, si A y B son los terminales de la batería, ¿ya? Entre estos terminales va a haber una diferencia potencial. Esa diferencia potencial, B sub B menos B sub A, y eso va a ser igual eso va a generar una corriente, que es esta corriente I que tenemos acá.
Ahora, cuando la corriente atraviesa la resistencia, se nos va a producir una caída, o lo que se llama una caída de potencial en la resistencia. ¿Por qué una caída de potencial? Por la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que B es igual a R por I. Si una corriente I atraviesa una resistencia, en esta resistencia se va a generar una diferencia potencial. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a tener? Que el voltaje entre A y B va a ser igual a epsilon menos I por R. Porque en la resistencia de R mayúscula hay una caída potencial, pero en la resistencia de R minúscula también hay una caída potencial. Por lo tanto, el voltaje total que hay entre A y B va a ser el voltaje de la fuente ideal menos la caída de potencial en la resistencia R minúscula. Y eso es lo que tenemos acá abajo, delta B igual epsilon menos R por I. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro circuito completo va a ser un circuito que tiene dos resistencias. Originalmente el circuito no perfecto tenía una sola resistencia, pero si eso lo dividimos en una fuente perfecta más otra resistencia interna, entonces vamos a tener dos resistencias, que son las que están dadas aquí, R mayúscula y R minúscula. Esto lo podemos resolver ya mediante la ley de Ohm. La resistencia, la diferencia de potencial es I por R. Si combinamos esta ecuación con la ecuación que está acá arriba, ya delta B igual epsilon menos I por R, vamos a obtener que epsilon es igual a I por R mayúscula más I por R minúscula, y eso nos da que I es igual a epsilon por R minúscula más R mayúscula. Por lo tanto, la corriente total en el circuito va a ser una corriente en la cual la resistencia interna va a jugar un papel y va a disminuir la corriente total. ¿Ya? Ahora, si multiplicamos la ecuación 6.2, que es la que está aquí, por corriente, nos queda I por epsilon igual a I cuadrado R más I cuadrado R. ¿Qué es lo que indica eso? ¿Qué es lo que es I por E? I por epsilon, epsilon es el voltaje de la fuente ideal. I por epsilon es la potencia. Y esta es la potencia que entrega la fuente ideal. Y eso es igual a la potencia que hay en la resistencia con R mayúscula más la resistencia con R minúscula. Por lo tanto, es más o menos obvio que la resistencia que entrega la batería ideal es igual a la resistencia disipada en una resistencia más la potencia disipada en la otra resistencia. Por lo tanto, en un circuito tenemos siempre fuentes de poder o baterías que entregan potencia y tenemos resistencias que son las que capturan o consumen potencia. Y esas dos son iguales. Lo que se emite es igual a lo que se absorbe, o lo que se genera es igual a lo que se dispersa o se sale. ¿Ya? Veamos qué pasa cuando conectamos una fuente de poder y tenemos resistencias en serie. Serie, acuérdense, a serie significa que un borne de una resistencia está conectada con otro borne de la otra resistencia. Entre medio no hay nada. Eso es bien importante. En el punto B, que es el punto entre R1 y R2, no puede haber ninguna cosa para que estas dos estén conectadas en serie. ¿Qué es lo que ocurre en los otros bornes? En el punto A o en el punto C, da lo mismo. Lo que importa para que dos resistencias estén en serie es que haya dos conexiones, como está aquí entre R1 y R2. Ya. ¿Qué es lo que ocurre en este circuito? En ese circuito tenemos que la fuente de poder o la batería genera una corriente. Esa corriente se mueve por el circuito, llega al punto A, atraviesa R1 y llega al punto B. Cuando
corriente atraviesa R1, vamos a tener que en R1 hay una diferencia potencial. ¿Por qué? Por la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que delta V es igual a R por I. Después esa corriente atraviesa R2 y llega al punto C. Y aquí se nos va a generar otra resistencia, otra caída de potencial, que es delta V2 es igual a R2 por I. ¿Ya? Ahora, otra cosa que es bien importante que entiendan bien. La corriente que pasa por R1 es exactamente la misma que la que pasa por R2. ¿Por qué es la misma? Porque la corriente es un número de electrones que están pasando. Si esos electrones solamente pueden ir por el cable, no se pierden, los electrones no se pierden. La única manera que se pierdan electrones es que haya una salida en otra parte. Pero en este caso no hay ninguna otra salida, por lo tanto todos los electrones que entran al punto A tienen que salir por el punto C. Por lo tanto, lo que pasa en la corriente en R1 es igual a la corriente en R2. Eso hay que tenerlo claro. A pesar de que R1 puede ser muy grande y R2 puede ser muy chica. Pero la corriente que atraviesa es la misma. ¿Ya? Ahora, vamos a ver una ecuación bien importante, fundamental de los circuitos eléctricos. Delta V es igual a I por R1 más I por R2. ¿De dónde sale esta ecuación? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver... vamos a ver aquí en la pantalla y les voy a mostrar qué es lo que ocurre con los voltajes. Tenemos el circuito es el de sub 0, tenemos este es el positivo y este es el negativo, y la corriente va hacia allá. Yo a este punto le voy a llamar A, y a este punto le voy a llamar B. Si ustedes se acuerdan, delta V es igual a menos la integral desde A a B de E punto dl, ¿cierto? Esta integral que está acá, la diferencia potencial, esta es una integral de línea. Por lo tanto, uno va, elige un camino y en ese camino integra entre el punto A y el punto B. ¿Qué camino elige uno? Eso no importa. Uno puede elegir cualquier camino y con ese cualquier camino yo voy a obtener lo mismo. Si me voy desde el punto A al punto B, entonces, ¿qué pasa si yo me voy desde el punto A hasta el punto B por acá? Camino 1. ¿Qué voy a tener? Delta B1 es igual a la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Cuando yo me voy por aquí, este es un cable. Los cables no tienen diferencia potencial. Los cables tienen diferencia potencial 0. Pero cuando atravieso la batería, acuérdense que es un camino, significa que yo avanzo desde aquí hasta allá. Cuando atravieso la batería, voy a tener una diferencia potencial de 0. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia potencial que hay en la batería. Y después acá no hay ninguna diferencia potencial. ¿Qué pasa si yo ahora me voy por el camino 2? El camino 2 es este que está acá arriba. Camino 2. Ese va a ser delta B2. Cuando voy por el camino 2, voy a ir por aquí, después por acá, y después voy a atravesar R1. Voy a atravesar R1 y en R1 voy a tener una diferencia potencial. Vamos a anotarla como delta B R1. Atravieso R1 y después atravieso R2 y aquí también voy a tener una diferencia potencial más delta B R2.
¿Por qué es la suma? Porque cuando yo tengo una integral, la integral es en el fondo una suma de todas las diferencias de potencial a lo largo del camino. Estoy usando el camino 2. En el camino 2, entonces voy a tener esta diferencia potencial aquí y esta otra diferencia potencial acá. ¿Por qué tengo diferencia potencial en R1? Porque hay una corriente que está circulando y al pasar por la resistencia, esa corriente me genera una diferencia potencial. ¿Ya? Y la misma corriente, al atravesar la resistencia R2, esta es R2, me va a generar otra diferencia potencial. ¿Cuál van a ser esas? Va a ser I por R1 más I por R2. ¿Se fijan entonces que esta ecuación de aquí, este circuito, allá, pero resulta que delta V1 tiene que ser igual a delta V2. ¿Por qué? Porque yo estoy eligiendo esta integral y esta integral no depende del camino. Si yo me voy por el camino 2 o por el camino 1 o si me fuera por otro camino, la diferencia potencial sería la misma. ¿Ya? Eso por la construcción de lo que es este delta V y lo que es esta integral de camino. Por lo tanto, delta V es igual a delta 1, a ver, delta V1 es igual a delta V2, ¿ya? O sea, la diferencia potencial por el camino 1 es igual a la diferencia potencial por el camino 2. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Delta V1 va a ser V0 y delta V2 va a ser I por R1 más I por R2, ¿ya? Y esto que tenemos acá se cumple en cualquier circuito. Siempre que yo haga un camino entre un punto y otro punto, va a haber una diferencia potencial. Si yo me voy si yo hago el camino por otro lado, si me voy por arriba, me puedo ir por otra parte, puedo haber circuitos más complicados y me puedo ir por acá abajo, qué sé yo. Si llego al mismo punto B, la diferencia potencial va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque demostramos hace tiempo atrás que la diferencia potencial no dependía del camino. Entonces, se nos cumple en la ecuación que estábamos viendo recién. En esta ecuación que tenemos acá, se nos cumple que delta V es I por R1 más I por R2. Bueno, ahora sacamos simplemente factor común y obtenemos que delta V es I por R1 más R2. Ya. Ahora, ¿qué es lo que queremos, volviendo un poquitito atrás, qué es lo que queremos hacer? Si tenemos dos resistencias en serie y tenemos un circuito, queremos simplificar el circuito para obtener una resistencia equivalente, que es lo que está aquí, R equivalente. ¿Cuánto vale esta R equivalente? De tal manera que estos dos circuitos sean iguales, que es lo que estamos calculando. Entonces, vamos a tener que en este segundo, bueno, en el primer circuito tenemos delta V igual a I por R1 más R2. Ahí estamos bien, ¿cierto? En el segundo circuito tenemos una R equivalente, una sola resistencia. Y en este segundo circuito vamos a tener que delta V es I por R equivalente, ¿cierto? Ahora igualamos los delta V son iguales, delta V es igual a I por R1, y eso es igual a I por R equivalente, y por lo tanto nos queda que R equivalente es R1 más R2. Entonces, la resistencia equivalente en este circuito va a ser igual a la suma de las dos resistencias. Si tenemos más resistencia, el R equivalente es la suma de R1 más R2, etc. hasta Rn. Si se acuerdan bien, cuando sumábamos condensadores teníamos una situación similar. Pero cuando los condensadores estaban en serie, la suma no era directa como es aquí, sino que era la suma inversa, la suma de los inversos. Bien, en resistencia entonces, si tenemos dos resistencias en serie, la resistencia equivalente va a ser la suma. Bien,
veamos qué pasa en paralelo. Es más o menos obvio que íbamos a ver eso, ¿cierto? Supongan que tenemos aquí una diferencia potencial y tenemos aquí dos resistencias en paralelo. De nuevo, paralelo significa que un borne de una resistencia está conectado a un borne de la otra y uno de acá está conectado a uno de allá. Estas dos están en paralelo. Acuérdense que lo que importa es la conexión eléctrica, no cómo se ven. Se pueden ver en serie, pero pueden estar en paralelo, ¿ya? Así que lo que importa son las conexiones eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la corriente? Tenemos que esta fuente genera una corriente, ¿ya? Esa corriente es la corriente I. Esa sale por aquí y llega al punto A. ¿Qué ocurre en el punto A? Tenemos una bifurcación y por lo tanto una parte de la corriente se va por este camino y la parte se va por el camino de arriba. ¿Por qué ocurre eso? Porque lo que vimos antes, la corriente son electrones o cargas, en realidad son cargas positivas que se están moviendo, y las cargas, si ven una bifurcación, se pueden ir por un lado o por el otro. Entonces, algunas se van por este lado y otras se van por el lado de arriba. Por lo tanto, la corriente I se nos divide en I1 más I2, I1 e I2. Ahora, como el número total de cargas no se pierde, I1 tiene que ser igual, I1 más I2 tiene que ser igual a I. Piénsenlo un poquitito en términos de un canal con agua. Si ustedes tienen un canal que va con agua y ese canal se divide, en la división una parte del agua se va a un lado y una parte se va al otro, ¿cierto? Pero la suma de las aguas que se van en un canal más las aguas del otro canal tiene que ser igual a la cantidad de agua original. Aquí es lo mismo. La suma de las corrientes tiene que ser igual a la corriente original. Entonces tenemos I igual a I1 más I2. Por otro lado, si se acuerdan bien, tenemos aquí una diferencia potencial, delta V. Este punto de acá abajo es el mismo que el punto A. Y este punto de aquí que estoy indicando con la mano es el mismo que el punto B. Por lo tanto, entre A y B yo voy a tener, ¿qué cosa voy a tener? Voy a tener delta V. La misma diferencia potencial que tengo en la fuente de poder, la voy a tener acá arriba. Si yo a este punto de más arriba todavía le llamo punto C y D, la diferencia potencial entre este punto y este punto va a ser la misma que lo que tengo en la batería. Por lo tanto, en R1 voy a tener delta V y en R2 también voy a tener delta V. Acuérdense lo que les dije hace un rato. El voltaje de una batería no cambia, siempre es constante. Yo puedo aplicarle voltaje a la resistencia R2 y a la R1 le va a llegar el mismo voltaje. No es que el voltaje se pierda en el camino. Lo que se pierde en el camino es la corriente, no el voltaje. Ya, entonces, en la resistencia R1 y en la R2 tengo un voltaje. Tengo una corriente, tengo un voltaje y por lo tanto voy a tener una corriente. Ahora, si I2 circula por R2, voy a tener una diferencia potencial. Perdón, esa diferencia potencial es delta V. ¿Cuál va a ser la corriente I2? I2 va a ser, va igual a R por I. A ver. I2 va a ser delta V partido por R2. I1 va a ser delta V partido por R1. ¿Ya? Porque acá tenemos delta V, acá también tenemos delta V. Por lo tanto, la corriente I1 la podemos calcular a partir de delta V partido por R1 y delta V partido por R2. ¿Ya? Entonces, tenemos I igual I1 más I2, pero I1 va a ser delta V partido por R1 y 2 delta V partido por R2. ¿Ya? Ahora, igual que antes, queremos encontrar un circuito equivalente
que tenga una sola resistencia, esta R equivalente. ¿Qué queremos hacer? Queremos que estos dos circuitos sean iguales. ¿Ya? Este circuito sea exactamente igual a este otro. ¿Cuál es la corriente que circula por R equivalente? Va a ser delta B partido por R equivalente. Y esa corriente va a ser igual a la suma de estas otras corrientes y 1 más I2. Por lo tanto, vamos a tener que delta B por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 es igual a delta B partido por R equivalente. ¿Ya? Esta parte que está aquí es igual a esto que está acá. Esta parte que está aquí equivale a este segundo circuito. Como en estos dos circuitos circula la misma corriente, entonces podemos igualar. ¿Ya? ¿Y qué obtenemos? Obtenemos que 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Por lo tanto, cuando las resistencias están en paralelo, la resistencia equivalente va a ser la suma de los inversos. ¿Ya? 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Si tenemos muchas más resistencias en paralelo, entonces vamos sumando 1 partido por R equivalente, 1 partido por R1, más 1 partido por R2, más etcétera, etcétera. ¿Ya? Y con eso entonces podemos obtener la suma de resistencias. Veamos un poquitito lo que se llama la ley de Kirchhoff, las leyes de Kirchhoff. Estas leyes nos van a servir para poder resolver los circuitos, ¿ya? Para encontrar, para circuitos más complicados, cuáles son las corrientes o cuáles son los voltajes en distintas partes del circuito. Hasta ahora hemos visto circuitos simples, pero hay unos más complicados. ¿Cuáles son las leyes de Kirchhoff? Hay dos leyes de Kirchhoff que un poco tienen que ver con las cosas que ya conversamos. La ley de los nudos, o ley de los nodos también. Los nodos son puntos en los cuales la corriente se desvía. Por ejemplo, el punto A es un nodo. Aquí la corriente entra y puede separarse en dos corrientes. ¿Ya? ¿Cuál es la ley de Kirchhoff que es equivalente a los nodos? Que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Eso es más o menos obvio, ¿cierto? Porque si entran corrientes a un punto, la cantidad de corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale, porque la corriente no se pierde. Lo que vimos hace un rato, si en este caso, en el punto A, entra una corriente I y salen dos corrientes, I1 e I2. Entonces, la corriente I tiene que ser igual a I1 más I2. Esa es la ley de los nudos o nodos. La segunda es la ley de las mallas. La suma de las diferencias de potencial aplicadas a los elementos de un circuito cerrado debe ser igual a 0. Esto quizás suena complicado, pero no es complicado, es exactamente lo mismo que vimos recién. Cuando uno se mueve de un punto a otro en un circuito, las sumas de potenciales son 0. ¿Por qué ocurre eso? Veamos, volvamos un poquitito a lo que habíamos visto recién. Está el mismo dibujo. Tenemos A y tenemos el punto B. De acuerdo a la definición de potencial, la integral entre A y B de E.dl no depende del camino. Ya vimos que si yo me voy por el camino 2 o por el camino 1 son iguales, ¿cierto? Por lo tanto, voy a tener que delta B1 igual a delta B2. O sea que B0 igual a I por R1 más I por R2. Esta ecuación yo la puedo escribir de esta otra forma. 0
es igual a I por R1 más I por R2 menos D0. ¿Ya? Esta ecuación es lo mismo que eso. ¿Ya? Y si se fijan, ¿qué es lo que tengo acá? No, veámoslo de otra manera. Miren. D0. Supongamos que yo lo que voy a hacer, voy a ir desde el punto A, por acá, por el camino 2, voy a pasar por R1, pasar por R2, voy a pasar por aquí y voy a volver al punto A. Eso significa que yo voy a calcular delta B igual a menos la integral entre A y A de E punto de L. ¿Cuál es la integral entre un punto y el mismo punto? 0, ¿cierto? Por lo tanto, eso es 0. Pero resulta que si yo me voy por aquí, por allá y por allá, ¿qué voy a tener? Primero ya sabemos que esto es 0, delta B igual 0. ¿Igual a qué cosa? Me voy por aquí y paso por R1. En R1 hay una diferencia potencial que es R por I por R, I por R1. Después llego acá y voy a R2. Aquí también tengo una diferencia potencial que es I por R2. Después llego aquí al punto B y atravieso la batería. Al atravesar la batería, si se fijan, yo atravieso la batería, pero en sentido contrario al que lo había hecho la vez anterior. Por lo tanto, aquí voy a tener un menos de 0. Y eso es igual a 0. Y eso es la segunda ley de Kirchhoff. Si yo voy por un circuito cerrado, o sea, por un circuito y vuelvo al mismo punto, ojo, hay que volver al mismo punto por otro lado, ¿ya? Ahí es fácil equivocarse. Si yo me doy una vuelta y vuelvo al mismo punto, la suma de los voltajes va a ser 0. Les voy a poner otro ejemplo aquí. Si yo parto del punto A y me doy la vuelta, delta B quiero mostrarles aquí qué es lo que pasa. En este punto yo salgo del punto A hacia arriba, ¿ya? Me doy la vuelta y vuelvo al punto A, pero resulta que al volver al punto A vuelvo por el mismo camino por el que salí. Eso no es un circuito cerrado. Un circuito cerrado es un circuito en el cual yo vuelvo al punto A, pero por otro lado, por el lado contrario. Si yo hiciera, por ejemplo, esto, me voy por aquí, paso por acá y llego allá, resulta que aquí llego al punto A por otro lado, ¿ya? Es muy importante que cuando en un circuito cerrado uno vuelva al mismo punto, pero por otra parte, no por el mismo camino. Yo no puedo volver al punto A por el mismo camino por el que salí. Eso no es un circuito cerrado, ¿ya? Circuito cerrado es algo en que uno se da una vuelta y vuelve por otra parte. Tengan cuidado que esto también podría ser así. Yo puedo salir del punto A y puedo volver por 3 lugares al punto. Puedo volver por aquí o puedo volver por allá.
aquí tengo varios circuitos cerrados, ¿ya? Lo que importa es que al volver al punto A, vuelva por por un camino distinto, ¿ya? No puedo volver por el mismo lado por el que salí. Entonces, esas son las leyes de Kirchhoff. La suma de los potenciales, la suma de los potenciales en un circuito cerrado es cero, ¿ya? Ahora, entonces, hay lo que se llama, estas son las leyes de Kirchhoff. Para poder resolver un circuito hay que aplicar esas leyes de Kirchhoff, pero para aplicarlas hay que tener un poco de cuidado. No es tan fácil aplicarlas así, llegar y aplicarlas. Entonces, vamos a ver de nuevo algunas normas para poder compartir, algunas normas para poder aplicar las leyes de Kirchhoff sin equivocarnos, ¿ya? ¿Cuáles son esas normas? Ley de mallas. Ya. Para poder aplicar la ley de mallas de Kirchhoff hay que hacer ciertas cosas antes de poder obtener las ecuaciones. Supongamos que tenemos un circuito. Ya vamos a hacer un circuito simple. R1, R2, R3 y aquí vamos a poner una fuente de voltaje. Listo, V sub 0. Por decir algo, ¿ya? Yo aquí en este circuito lo único que tengo es V sub 0, R1, R2 y R3. Primero que nada, yo tengo que suponer que va a haber corrientes. ¿Qué corrientes? No lo sé. Entonces, primero, escribir las corrientes posibles. Por ejemplo, acá yo tengo V sub 0, aquí en este lado sale una corriente I1. Supongo. Yo no sé cuánto vale I1, pero yo digo, supongo que I1 vale para allá. Con dirección. Primero tengo que decir ya, I1 va a ir en esa dirección. Podría ir en el otro lugar, da lo mismo. Ustedes lo ponen, ustedes son libres de poner lo que quieran aquí. Al llegar a este punto, al punto A, la corriente se me divide. Por lo tanto, acá voy a tener, por ejemplo, un I2 y también va a ir hacia arriba. Y acá voy a tener I3. ¿Qué más? La corriente I2 va a pasar por acá y va a pasar por acá. I2, resulta que este camino no se me separa por ninguna parte, por lo tanto, si yo aquí tengo I2, acá también voy a tener I2. Por lo tanto, aquí tengo I2. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando tengo aquí en el punto B? En el punto B va a llegar I2. Y también va a llegar I3. I3 viene por acá y llega al punto B. Resulta que yo tengo I2 que entra, tengo I3 que entra. Y acá, ¿qué voy a tener? I1. Acá abajo voy a tener I1. ¿Por qué tengo I1 aquí? Porque I1 es la misma corriente que hay acá, porque aquí este camino no se separa. Este es el mismo camino que no tiene ninguna bifurcación, por lo tanto la corriente que hay aquí es la misma que hay acá. ¿Ya? La batería no se come la corriente, la batería hace que la corriente se mueva, pero no se la come. Por lo tanto, lo que entra a una batería es lo mismo que lo que sale de una batería. ¿Ya? Por eso I1 va a haber aquí e I1 va a haber a este otro lado. ¿Ya? Eso primero. Escribir las posibles corrientes y ponerle la dirección. Después tengo que poner elegir un sentido para
la suma de voltajes. Suma de caídas de voltajes. Acuérdense que la ley de Kirchhoff dice que la suma de los voltajes o de las caídas de voltajes en un circuito cerrado es cero, ¿cierto? Pero para eso tengo que elegir un sentido. No puedo, cuando yo hago la suma, yo me voy por un camino y vuelvo al mismo punto. Podría irme por otro camino y podría irme en la dirección contraria. Por eso hay que elegir un sentido para la suma de las caídas de voltaje. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, a ver, este es mi punto A, este es el punto B. Yo digo, parto en A. Y llego a A, por supuesto. Parto en A y me voy hacia arriba, hacia acá, hacia allá. Entonces, el sentido de movimiento va a ser este. Esa flecha grande que tengo aquí, ese va a ser el sentido del movimiento. Y finalmente, una vez que tengo el sentido y una vez que tengo las corrientes dibujadas en mi circuito, ahí puedo hacer la suma de voltajes. Y 3, entonces, sumar voltajes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy sumando voltajes? Primero, parto del punto A, voy hacia arriba, aquí no hay ninguna caída de voltaje, ¿cierto? Aquí tampoco, aquí sí, aquí atravieso por R1. Al atravesar R1 va a haber una caída de voltaje. ¿Cómo escribo esa caída de voltaje en mi suma? Sumar voltajes es igual a 0. La suma de voltaje en un circuito cerrado es 0, por lo tanto, entonces, si yo atravieso R1, el sentido de movimiento es hacia la derecha. La corriente que pasa por R1 también va hacia la derecha. La corriente y el sentido de movimiento van en la misma dirección, por lo tanto se anota como menos I2 por R1. Si la corriente y el sentido de movimiento van en la misma dirección, entonces yo le anoto menos I2 por R1. La caída de voltaje aquí, la caída de voltaje en esta resistencia es R1 por I2, ¿cierto? ¿Cómo lo anoto? ¿Positivo o negativo? Lo anoto negativo si es que la corriente y el sentido de movimiento van en la misma dirección. ¿Ya? Después, paso por acá, sigo hasta R3. En R3 de nuevo voy a tener I2 por R3, ¿cierto? I2 por R3. Lo anoto negativo o positivo. La corriente I2 va hacia abajo y el movimiento también va hacia abajo. Por lo tanto, de nuevo lo anoto como menos. Después voy a seguir por acá abajo. Llego al punto B, aquí no pasa nada, llego aquí acá no pasa nada y atravieso la batería. La batería la atravieso de menos a más. Acuérdense que este es más y este es menos. Si la batería se atraviesa de menos a más, entonces se anota como más de 0. Más de 0. ¿Ya? Y por lo tanto voy a tener, acuérdense que yo me voy moviendo, para hacer la suma de voltajes me tengo que mover. Desde acá me muevo por aquí, me muevo por acá y me muevo por aquí. Al llegar a la batería, yo atravieso la batería de menos a más, por lo tanto la anoto como más de 0. Si atravesara la batería en sentido contrario, la anoto como menos de 0. Atravesé la batería, sigo hasta el punto A y terminé. Esta es mi ecuación, este es mi circuito. Entonces, mi primera ecuación va a ser esta. 0 igual a menos I2 por R1, menos I2 por R3, más B0. ¿Perfecto? Y de hecho, aquí ya puedo encontrar cuánto vale I2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque I2 vale
y 2 vale, este pasa para allá, vale de 0 más, espérense, saco factor común y 2, vale de 0 partido por R1 más R2, ¿cierto? Ya, y con eso puedo encontrar esta primera. Entonces, esta es la ley de mallas y esta es la manera de poder solucionar, aplicar la ley, la manera de aplicar la ley de mallas y no equivocarse con los signos, porque los signos son muy importantes en este caso. ¿Ya? ¿Cómo calculo I3? En este caso, I3 es fácil. ¿Por qué? Porque fíjense, yo tengo B sub 0 acá, ¿cierto? En el punto A y en el punto B también tengo B sub 0. Por lo tanto, la corriente que hay acá, I3, vale B sub 0 partido por R2. Entonces, I3 vale B sub 0 partido por R2. Simplemente a partir de la ley de Ohm, I3 vale B0 partido por R2. ¿Ya? ¿Y cuánto vale I? ¿Cuánto vale I1? I1 vale, según la ley de los nodos, vale I2 más I3. Entonces, I1 igual I2 más I3. Entonces, para poder resolver la ley de mallas de Kirchhoff, tenemos que aplicar estas cosas. Acuérdense, primero, escribir las corrientes que uno cree que hay. No es necesario que uno escriba la dirección correcta, puede que la dirección sea otra, pero lo que hay que hacer es poner las corrientes que uno cree que hay. Segundo, elegir una malla en la cual uno quiere hacer la suma de voltajes. Tercero, elegir un sentido para el movimiento a través de la malla. Si nos vamos de A a B o de A hasta A hacia la derecha o si nos vamos a la izquierda. Y después cuando vamos atravesando las resistencias o los voltajes, los signos se escriben dependiendo de si la corriente y el sentido van en la misma dirección o no. ¿Ya? Vamos a hacer más ejercicios más adelante para poder practicar bien la ley de mallas y no equivocarnos con los signos. ¿Ya? Veamos qué más es lo que nos queda en la clase. Con eso entonces tenemos la ley de mallas y con esto podemos resolver los circuitos. Este es un ejemplo, pero este ejemplo lo vamos a ver en la clase siguiente. Así que por ahora vamos a dejar la clase por aquí y nos vemos luego. Ha sido un gusto. ¿Ya? Nos vemos. Chao.